Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de septiembre de 2019. Nuestro calendario económico con cifras de industria en Brasil, contracción del 2.5%, el doble de lo esperado. También tuvimos cifras de ventas minoristas en Chile, también por debajo de lo esperado. El mercado luego una contracción del casi el 1% en el mes de junio, esperaba crecimiento del 3% en julio y tuvimos contracción de casi 2%. Con respecto a estas cifras de América Latina, es interesante ver que ayer se publicaron los PMIs de México, Brasil y Argentina, el de Brasil muy positivo, reaccionando ya para el mes de agosto, es decir, estas cifras de industria de Brasil probablemente mejoren al siguiente mes. Pero tuvimos malas noticias en México, se incrementó la contracción, se aceleró la contracción mexicana de este indicador manufacturero, pasando a niveles del 49, el más bajo desde que hay medición. El caso del PMI en Colombia se desaceleró desde 51,5 a 50.3 aproximadamente, es decir, muy cerca del estancamiento. Y esto pues obviamente no nos permite ser muy optimistas. Había comenzado muy bien el tercer trimestre para el caso de la industria en Colombia. Este indicador del PMI modera esas expectativas de aceleración. Sin embargo, recuerden que ayer tuvimos unos muy buenos datos en Colombia, lo que nos revelaba Daniela con respecto al incremento de la producción de cemento gris, casi 10%, y de los despachos del cemento por encima de estos niveles mostraban una reacción en apariencia muy positiva del tema de la construcción, que ha sido lo que le ha ido muy mal durante el primer semestre del 2019 en Colombia. En Estados Unidos continuaremos hoy con las cifras del PMI. Recuerden que la versión preliminar sugería estancamiento de este indicador, fue sorpresivo, y cuando se conocieron estos indicadores se mostró algo de tendencia bajista en el mercado accionario. También tendremos hoy el ISM manufacturero, es el indicador más tradicional en los Estados Unidos, débil, 51.3 la expectativa que tiene el mercado, relativamente pues estable frente al anterior número, pero son cifras que sí muestran que este sector también está siendo afectado. Recuerden que estos indicadores de manufactura nos están mostrando debilidad no solamente en Estados Unidos, sino contracción por ejemplo, en el tema japonés o en el tema alemán, así que es uno de los motivos de principal preocupación de los inversionistas. Con respecto a Estados Unidos también tendremos gastos de construcción, leve reacción positiva espera el mercado y declaraciones de miembros de la Reserva Federal. En América Latina terminaríamos la jornada con la reunión del Banco Central de Chile. Y entrando en detalle el día de hoy y después del Labor Day, hoy en teoría se reinician las operaciones en el mercado estadounidense y esperamos que también impacte de manera favorable los volúmenes de negociación en Colombia, que ayer pues fueron muy pobres como tal. Con respecto a la dinámica, hoy no es positiva, es negativa en términos generales. Ayer estábamos muy tranquilos hasta que medios reportaban dificultades para la fijación o el establecimiento de las fechas de negociación entre los Estados Unidos y China. Recuerden que el presidente Trump había manifestado que todo iba muy bien con su buen amigo Xi Jinping y que él iba a estar adelantando esas negociaciones durante el mes de septiembre cara a cara. Pues bien, ayer tuvimos información que los chinos le habían solicitado a Estados Unidos postergar la aplicación de aranceles durante el fin de semana, algo que rechazó Estados Unidos. Al mismo tiempo, China entonces anunció que iba a iniciar una demanda en la Organización Mundial de Comercio por estos aranceles y se estaba mostrando un poco difícil para definir las fechas de reunión en los Estados Unidos, esas fechas del mes de septiembre. Así que ayer los mercados que estaban relativamente tranquilos en ese feriado estadounidense empezaron a mostrarnos una tendencia negativa, tendencia que estamos viendo el día de hoy, se está confirmando, con descensos en los futuros de Estados Unidos cercanos al 0.5%. No es un descenso muy fuerte, pero ayer teníamos una variación relativamente positiva. En términos adicionales, una información adicional teniendo en cuenta el seguimiento del huracán Dorian en los Estados Unidos, además de estos efectos negativos para las aseguradoras, que por el caso del UBS está calculando en cerca de unos 40 o 50 billones de dólares, hay cancelaciones de 1.500 vuelos, principalmente en los aeropuertos de Orlando y de Fort Lauderdale. Entonces, mucha expectativa hay sobre este tema de el huracán que está pasando no dentro del continente estadounidense como tal, sino más bien está pues en la costa, está muy paralelo a la costa este de los Estados Unidos. Con respecto al tema de divisas, hoy estamos viendo nuevos mínimos de negociación para el yuan, obviamente ante estas dudas que estamos viendo con respecto a las negociaciones comerciales, y por primera vez desde
octubre de 2016, la libra esterlina alcanzó a cotizarse por debajo de los 1,20. Esto solo ha ocurrido en el 2016, luego de algo que se conoció como el flash crash, un problema de unos algoritmos que habían impulsado unas fuertes ventas en la acción de Citigroup, impactó el Dow Jones, impactó los mercados internacionales, pero 10 minutos después ya se había solucionado. Eso lo tuvimos nosotros en el 2016, años de la firma, o de más bien del el resultado del referendo del Brexit en el Reino Unido, pero solo hasta hoy, 3 años después, estamos retornando a esos mismos niveles. Parece que los parlamentarios británicos encontraron una alternativa para hacerle el quite a las 5 semanas de suspensión que la semana pasada había concedido la reina al primer ministro Boris Johnson. Una reunión de emergencia y unas votaciones en la que podrían quitarle el control de la negociación del Brexit al primer ministro británico es lo que hizo que el día de ayer anunciara 2 amenazas. La primera, que a los parlamentarios conservadores, es decir, los de su propio partido, que apoyen esta moción, los va a expulsar del partido. Y segundo, que en caso de que tengan éxito en esta moción de censura, él convocaría elecciones generales para el 14 de octubre, el día del discurso de la reina. Así que los parlamentarios laboristas y otros contrarios a la idea del Brexit duro que tiene el primer ministro están moviéndose de manera rápida, a pesar de que en teoría deberían seguir en temas de pues suspendidos hasta el 14 de octubre. Y esto en cierta medida pues está calentando un poco más las expectativas o los temores de los inversionistas por esa confrontación política. Lo que quieren los laboristas es extender la fecha del Brexit más allá del 31 de octubre, más específicamente hablaban del 31 de enero del próximo año, algo que obviamente no le gusta al actual primer ministro. Y en general, como ustedes pueden ver, hay algunas valorizaciones para monedas de mercados latinoamericanos, pero son muy leves. Destacamos el tema del peso mexicano, a pesar de esas noticias tan negativas del PMI del día de ayer de México, hoy se está fortaleciendo. Entrando al tema de commodities, también debilidad en este mercado, obviamente muy relacionado con lo que mencionamos de las dudas acerca de esas negociaciones comerciales Estados Unidos y China. Precios del petróleo caen 3% para el caso del WTI, 2% para el caso del Brent, $53 WTI, 57 el Brent. Al mismo tiempo, Citigroup anunciaba una revisión a la baja de su pronóstico de precios para este año, para el caso del Brent, desde unos 72 a 62, pero para el próximo año lo seguía revisando a la baja, $53 Brent tiene como medición Citigroup ante la debilidad de la demanda. Y esto pues es bien atractivo y bien interesante los descensos. Rusia no ayudó mucho, se dio a conocer que durante el mes de agosto no cumplió con su recorte de producción, solo redujo 143,000 barriles frente a la producción de referencia de octubre de 2018, frente a los 228,000 barriles requeridos, es decir, estamos hablando cerca de unos 80,000 barriles de incumplimiento por parte de Rusia, aunque prometió que durante este mes de septiembre va a volver al redil y va a cumplir con ese recorte como tal. Y finalmente una información paralela para mostrar cómo va avanzando el tema del alistamiento de la acción de Aramco en el mercado saudí, posteriormente la emisión de acciones. Están cambiando al presidente de Aramco, que hasta el momento había sido siempre el mismo ministro de Energía, y esto por temas de conflicto de interés, lo que están haciendo es la separación de funciones. Finalmente, con tema de la renta fija internacional, estamos viendo nuevos descensos de tasas de referencia en el mundo. Es decir, el temor ha vuelto, tasas de tesoros de Estados Unidos alcanzaron hoy niveles del 1,48 aproximadamente, ahorita estamos al 49, tasas de los bonos alemanes están muy cerca nuevamente a ese mínimo reciente de menos 0,72%, y lo que es más llamativo, las tasas de los bonos italianos, luego de que esa coalición de gobierno que dio al traste con la intención del partido de extrema derecha o de partido de derecha de Liga Norte, pues nos está mostrando que el mercado está tranquilo con Italia, a pesar de que esa coalición de gobierno prometió que su principal plan es tener un estímulo fiscal en el año 2020. Y para finalizar, en América Latina, ya hablamos de esos datos de los PMI relativamente débiles, nos queda simplemente mencionar que para hoy los analistas como un todo esperan que el Banco Central de Chile decida realizar un nuevo recorte de tasas de interés. La diferencia es que uno de cada 3 dice que el recorte es de solo 25 básicos, cuando la mayoría dicen que será de 50 puntos básicos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin, Jairo Alonso y Daniela para las noticias en Colombia. Bueno, para Colombia tenemos el día de hoy el ministro de Hacienda, Carrasquilla, estará en el Congreso en debate de control político sobre desempleo. El presidente Duque también hablará esta tarde
en un encuentro anual del sector eléctrico. Y por otra parte, el Ministerio de Hacienda subastará 350.000 millones de test de corto plazo. El Banco de la República indicó que en el segundo trimestre del 2019 la inversión extranjera creció, la inversión extranjera directa en el país creció un 0.4% anual, presentando un aumento del 12.8% frente al trimestre anterior. Cabe destacar que las inversiones en sector de construcción, comunitarios y agricultura. Muchas gracias, Jairo. Por el lado del mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día de ayer se mantuvo estable, donde el principal protagonista fueron los bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 24.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue BBC con 7.000 millones de pesos. Esto como tal refleja la liquidez del mercado colombiano ante los feriados en Estados Unidos. Pues la acción más valorizada fue la acción de Avianca con un 6,3%. Y aunque con muy pocas operaciones, y la más desvalorizada fue Fabricato con un 5,3%. El día de hoy el Colcap podría registrar desvalorizaciones teniendo en cuenta mayores tensiones por el lado comercial, lo que se ha visto reflejado donde el índice VIX se ha ubicado por encima de los $20. A su vez, desde el punto de vista técnico, por el lado de las recomendaciones, en la jornada del día de ayer no hubieron importantes variaciones por el lado de las recomendaciones. Cabe recordar que mantenemos recomendaciones activas en Grupo Arcos Ordinaria y Preferencial, Cementos Argos y Grupo Sura. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Bancolombia ordinaria, lo cual, a pesar del entorno retador que tuvimos la semana pasada, la especie no dio señales de cambio de tendencia y se mantiene sobre niveles de entrada. Consideramos todavía que es atractivo una entrada sobre estos niveles, ya que estimamos que Bancolombia ordinaria podría estar registrando unos máximos históricos, en línea con mejor comportamiento por el lado de resultados. Sin embargo, hay que monitorear qué pasa finalmente con el Tribunal de Arbitramiento de Ruta del Sol 2, lo cual implicaría provisiones adicionales para el lado del sector financiero colombiano. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó. Sin embargo, esto fue con un poco más de 20 operaciones y con un bajo volumen de negociación. Consideramos que la volatilidad sobre la especie se mantiene. Mantenemos nuestra recomendación de venta, ya que a pesar de que la compañía logró como tal superar el umbral del 50% para la primera etapa de la refinanciación. Sin embargo, el mercado está atento al 11 de septiembre, ya que dependiendo de estos resultados nos darían como tal color si el plan Avianca 2020 podría seguir funcionando o no. A su vez, el préstamo que extendió Kingsland como tal es positivo en el corto plazo. Sin embargo, se desconocen cuáles son los términos de estos préstamos y también como tal generan cierto nerviosismo en el mercado acerca de la situación de la compañía. Sobre todo desde el punto de vista accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. En temas de dólar, pues ayer estuvo la modalidad del Next Day debido al feriado en Estados Unidos. 147 millones de dólares se negociaron en el mercado colombiano. Seguimos con una señal de largo plazo alcista para el tema del peso dólar. De corto plazo, ayer habíamos mencionado que el día viernes había cerrado con una potente señal alcista. Hoy estamos observando que el arranque de la jornada muestra un leve descenso, pero esa señal de tendencia alcista de corto plazo que se había reactivado el día viernes no ha sido modificada. Para el corto plazo, el stop loss en esa tendencia de corto plazo alcista que estamos resaltando, observamos el día viernes a su cierre, tendría niveles cercanos a los 3.425, actualmente estamos en los 3.433, así que hay que hacer mucho seguimiento hacia este nivel y eventualmente un descenso adicional nos llevaría muy cerca a los 3.410, es decir, el mismo mínimo que tuvimos la semana pasada de negociación. Eso es todo por ahora, los dejamos con renta fija con Daniela y Jairo Alonso.
Gracias, Daniel. La recomendación actual del equipo de estrategia para el mes de septiembre, les recordamos que sobreponderación en títulos IPC con vencimientos menores a un año, y también hay recomendación sobre los títulos indexados a IBR en esos mismos plazos. Para los plazos entre 1 a 3 años, sobreponderamos principalmente títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC. Las tasas de negociación para el día de ayer presentaron en general desvalorizaciones, sobre todo en deuda pública, donde las más desvalorizadas son los IPC a un año y las más valorizadas fueron los TSURs al mismo plazo. Los dejamos con Jairo para el informe de deuda pública. En la jornada de ayer, entonces, los TES con vencimiento 2024 y 2028 presentaron desvalorizaciones en 5.24 y 5.93 respectivamente. La curva de TES en pesos también se desvalorizó 4.27 puntos básicos en promedio, mientras que los TSUR presentaron valorizaciones de 2.84 puntos básicos. En la deuda corporativa se operaron alrededor de 2.000 millones a través del sistema transaccional y 342.800 millones por registro. Lo más transado en tasa fija con vencimiento a 2020 seguido de IPC con vencimiento a 2021. Eso es todo por hoy. Los esperamos mañana en el comité. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Muy bien.